Uy. Saludos terrícolas, ¿cómo están? Han pasado varios días desde que me pasé por acá y han sido varios los eventos y varios los sucesos que me han increpado de alguna u otra manera. El día de hoy y en videos anteriores había querido referirme o siempre había estado latente la cuestión de los círculos de presentación. ¿Qué sucede en un círculo de presentación? Dices tu nombre con el que quieres que te identifiquen, el pronombre, con qué pronombre quieres que te identifiquen. ¿Cómo así que el pronombre? Pues cuáles son los pronombres, yo, tú, él, nosotros, nosotras, ellos, ellas. Ahora bien, lo que sucede acá es que desde, no sé, un tiempo para acá se viene dando esta apertura energética y esta aceptación y este abrazo hacia las formas de géneros diversos. Así que ya no somos solo él y ella, ya somos ella, ellas, ellos, ellas. Entonces aquí, digamos, entra una cosa muy curiosa y es como en Colombia o pues en el entorno en los que yo me muevo hablamos de lenguaje inclusivo. Pero hay ciertas personas, hay ciertos sectores que lo ridiculizan, hay ciertos sectores pues que no lo terminan de asimilar y que no incluyen en su discurso pues el lenguaje inclusivo. Entonces está el he, she, bueno, he, him, she, her o they, them. Este they, them, que es en español como el equivalente de ellas, ellos, es con el que se suelen referir las personas disidentes de género, digamos, que se identifican dentro de esta gran sombrilla que vendría siendo lo queer. Es como es un gran paraguas que engloba muchísimas cosas, muchísimas realidades y disidencias, así como aquí sí y así como allá no, pues ahí habrá muchos lugares y muchos espacios en los que sí o en los que no. Es una cuestión que es muy coyuntural y que a mí, en lo personal, me increpa demasiado porque no está tan, no está, digamos, tan arraigado, no está tan contemplado entre los círculos en los que yo me muevo. Y como es un entorno pues un poco más industrial, un poco más deportivo, hacia el deporte, hacia la competencia, hacia el show, el espectáculo, la industria, pues digamos que carece un poco de esa capa de, no sé, empatía, de empatizar con esas luchas, porque pues claramente el mundo de la danza tiene sus propias luchas de pues todavía hacer de esta profesión y de esta carrera pues como algo digno, algo que posibilite una vida digna y digamos que también por ser como de tanta proyección hacia la industria del mundo del espectáculo y del show y del entretenimiento, pues tiene ciertamente mucho de patrones sociales aceptados de lo que dicta la convención social. Por otro lado, está la cuestión racial, que por ser este país un receptor de tanta migración,
y de hecho de apalancar su economía en gran parte también gracias a todas las personas que migran acá, pues es también bastante, es una cuestión bastante estructural que comienza a agitarse entre las masas. De esta manera existe esta sigla BIPOC, BIPOC, que quiere decir Black Indigenous Person of Color, o negro indígena persona de color. Es muy complejo hablar de esto y yo no voy a profundizar ciertamente en este tema en particular porque no me corresponde, pero sí quisiera decir como que o sea, no sé, no estoy tan segura de dónde situarme en el género. Me siento muy cómoda haciendo parte de la población queer y me siento muy identificada y pues sí, sin ánimo como de nunca querer etiquetarme o de fijarme en un punto de vista o en un esquema o en una estructura, porque si algo caracteriza a la persona que soy y al ser humano en general y a los organismos que somos es la transformación. Desde chiquita siempre, bueno, y pues como la adolescencia y todo, y a lo largo de las etapas que he ido atravesando, sí ha habido algo que nunca me, o sea, como algo que siempre no me cuadraba en esta manera de relacionarse, pues, de cómo la mujer o cómo el género femenino se debe ver o cómo el género masculino debe actuar también, o cómo, digamos, esta cuestión de los cortejos o también de los estándares de belleza tan absurdos que muchas veces se le imponen, digamos, a las mujeres que no a los hombres. Todo eso tiene mucha tela para cortar y en realidad yo no estoy yendo en contra de esas cosas, o sea, todo puede existir y todo debe existir, porque esa, esa es la infinitud y la creatividad, una manifestación de la creatividad también del ser humano. Claramente hay que tener conciencia de eso y hay que empezar a, bueno, decidir al respecto y no simplemente dejarse llevar por lo que diga aquel o aquella o aquella. Entonces, en los últimos años he podido habitar más cómodamente también esta forma que soy de no depilarme como muchas mujeres, vestirme como me agrada a mí y no teniendo que buscar agradar a alguien más, de tener mis uñas llenas de mugres y las quiero tener llenas de tierra, de no maquillarme, sobre todo eso, de agradarme mi carita así natural y sin tener que aplicar un montón de productos que en la mayoría de los casos son nocivos para la naturaleza y para mi piel. Y está, como les venía diciendo entonces, la cuestión racial o BIPOC, en donde yo no sé, pues, o sea, son como tendencias, ¿sí me entiendes? No estoy diciendo que aquí todo el mundo se va a identificar en una de esas letras, o bueno, ya sea blanca, una persona blanca, o una persona negra, o una persona indígena, o una persona de color. ¿Que quién vendría siendo una persona de color? Pues según el internet sería como las personas que vienen de Asia, del Medio Oriente, un poco por ahí va la cosa. Pero entonces, bueno, Colombia. En Colombia hay mucha diversidad en las pieles también, o sea, el sol nos besa la piel de múltiples maneras en ese bello país llamado Colombia. Y las colombianes nos vemos de muchas maneras.
hay muchas personas que son más morenitas que yo, hay una negritud hermosa, hay una población todavía resistente indígena con esas pieles bellas, bronceadas también. Y estoy yo, que muchas veces me dicen que parezco argentina, que parezco belga, que parezco polaca, que parezco yo no sé qué, por allá. Y bueno, mala mía si es que no me he interesado por investigar un poco acerca del origen de, no sé, de mi familia, de mi linaje. Pues no hay que ser tampoco como muy suspicaz o muy perspicaz para suponer que obviamente tengo raíces españolas, pero como habitante de esta tierra, América, la gran América, y además con el tipo de mentalidad que a la que le doy vida y a la que le doy fuerza y a la que le doy cuerpo, siento que se acerca, que está pero por allá, pegadita de las estrellas y de la cosmovisión indígena, que tampoco con el ánimo de hacer apología a lo indígena o de, no sé, creerme una indigenista, porque tampoco, o sea, no es para decir que estos seres son pues sublimes o son perfectos, porque son seres humanos también, pero sí hay rastros de una historia, de una relación con la tierra, de ciertos dinámicas y conexiones más orgánicas en esta mentalidad y en esta cosmovisión indígena, pues que en la mentalidad y en la cosmovisión europea, blanca, española. Si voy a recordar la última vez que yo estudié acerca de eso, que fue cuarto, quinto de primaria, en los libros de sociales se habla claramente de tres razas, supuestamente, que son mestiza, mulato y sambo. Mestiza, que vendría siendo esta mezcla entre español e indígena, o pues entre europeo e indígena. Bueno, y mulato y sambo, que ya habla como más de mezclas entre indígena y negro, o entre negro y blanco. Pero estas palabras no hacen parte de BIPOC, no se nombran en ningún lado. Y si hay algo que relacione como un poco la mezcla entre, digamos, algo español, bueno, no, como algo español. Bueno, está esta sigla también más fácil, aparece en los chicanos, las chicanas, que es la mezcla racial, digamos, entre una persona de México y una persona blanca de Estados Unidos. Entonces, sí, como que a nivel racial no encuentro mucha resonancia como con la manera con la que se expresa esto aquí. Y realmente son siglas de este siglo, de este milenio, y por lo mismo, como son cosas y fenómenos tan recientes, yo me he venido preguntando ¿qué pasó aquí? Son fenómenos del nuevo milenio, y lo que puedo observar ahí es que, claro, por un lado está la pregunta por la identidad. Hay un tema muy tendencia. Hay dos palabras, pues, o una noción muy, muy, muy importante hoy: sistema nervioso. Nervous system. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo se empezó a hablar de esto? ¿Desde cuándo se le empezó a nombrar como tal, con tanta naturalidad, con tanta reciprocidad? Porque todo el mundo habla del sistema nervioso. Y ahora estamos conscientes de que debemos
adquirir hábitos y decisiones, tomar decisiones que beneficien a nuestro sistema nervioso, y debemos estar alerta de los lugares, de las personas que no, que no hacen que nuestro sistema nervioso esté en calma, y que muchas veces por eso es que tomamos, no sé si malas decisiones o que no nos escuchamos adecuadamente. ¿Desde cuándo? Y se lo he preguntado a muchas personas acá, es que aparecen estos términos, aparecen estas siglas, aparecen estas maneras de ser, de comportarse, digamos que en ese espectro, en ese espectro de lo que viene sucediendo acá y de lo que viene sucediendo al interior mío, y de cómo eh, esas energías nos hemos encontrado, y de todo lo que me ha como puesto a reflexionar, y como todo lo que me ha incomodado acá, estando acá, porque no es como que yo tenga todo esto ya decidido, pensado, ni siquiera me siento muy segura de como si yo me identifico con estas cosas o no. Entonces debería adquirir como una manera de ser y de estar un poco más involucrada o más política, o como si de verdad, por ejemplo, haber accedido a un taller, porque eso es otra cosa, porque si te identificas como parte de alguna de estas minorías, entonces puedes y tienes derecho a acceder a descuentos, a beneficios económicos, a becas, a oportunidades que se brindan a estas personas también, porque eh, pues como con el ánimo de verdad de hacer, pues de ampliar la recepción, la inclusión, de abrazarlas, de abrazarles, pues o simplemente como por decir que sí, que las incluimos. Bueno, pero eso es otro asunto. Eso es otro asunto que mira todo lo que sucede a raíz de, en algún momento, en algún punto, en algún lugar, o en muchos puntos y en varios lugares, de manera convergente, y empezó como a crearse así esta red de personas que empezaron a preguntarse entre sí, entre ellas, el pronombre, y de empezar a darle vida también a estas otras realidades, o de nombrarlas de alguna manera que se asimilaran un poco o que fueran un poco más comprensibles. Y así como estas cosas empiezan a suceder acá y se empiezan a replicar, como cuando tiras una piedra en el agua y empieza a generar sus ondas, chan 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 chan, y entonces va llegando como al resto del mundo. ¿Cómo se origina un movimiento? ¿Qué es un movimiento? Cuando empieza a ser utilizada esta palabra para nombrar estos actos o estas realidades. Hay un texto que estuve leyendo y quiero compartirte un poco para hacer como contarte un poco de dónde se origina la noción, y desde dónde y por qué se empieza a hablar de esto. Soy una ser humana curiosa, cuya curiosidad y amor y pasión por la danza la ha llevado a leerla, admirarla, investigarla, conocer muchos estilos o varios estilos, o probar un poquito de esto y de aquello. Y en ese probar y probar
En 2016 descubrí un libro en la universidad que se llama Dance, que es una compilación de textos de André Lepeki. André Lepeki es un dramaturgo, es un historiador, es un escritor, un curador. Él es portugués y trabaja en la Universidad de Nueva York. Repito, él es portugués y trabaja en la Universidad de Nueva York. Y hace esta compilación de textos que hablan de la danza desde muchos puntos de vista y hablan de la sociedad y hablan de la creación artística, del panorama artístico contemporáneo y un poco de historia y de filosofía atravesado y en clave de danza, atravesado por la danza. Y entonces esto te permite o me permitió y me permite todavía como darle aire y como que va ganando volumen cada una de las capas que compone ese gran planeta, universo que es la danza. La danza está en todo. La danza está en todo. Y entonces está este texto que fue escrito por un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, que hace parte, que es uno de los textos que componen esta compilación de textos que edita André Lepeki. Entonces tenemos a Lepeki, que es el autor del libro del que les voy a hablar un poco, del que les estoy hablando, y está Giorgio Agamben, que es el autor de este texto en particular, que aborda el tema del movimiento. Y este señor se pregunta o se cuestiona por qué todo el mundo habla de movimiento. Claro, somos súper conscientes y ahora sí que más, es como una verdad casi que universal, que todo es movimiento, que la esencia de la vida es movimiento. Pero ¿qué carajos es el movimiento? O sea, ¿cómo se define? ¿Y desde cuándo se empieza a hablar de esto? Porque lo que hoy para nosotros es algo común, corriente y silvestre y una verdad súper orgánica, no lo era, no lo ha sido desde siempre. O se ha ocultado por momentos, porque la verdad es que Agamben al final de su texto presenta una definición que nos da Aristóteles de qué es el movimiento. Para Aristóteles el movimiento es un acto imperfecto o acto sin objetivo, sin propósito, o un acto de poder como poder. No es ni siquiera como la transición de hacia ese acto, sino el acto mismo. Acto de poder como poder, como sea que tú lo entiendas. Esto es antes de Cristo. Luego de antes de Cristo nos movemos hacia la primera vez que empezó, la primera vez que apareció. Bueno, lo otro es que este texto, digamos que se enfoca en la política, y entonces en ese sentido habla más como del movimiento político en contraste, digamos, a un partido político. Pero esto y el hecho de que este texto que habla de movimiento político se incluya en un texto sobre danza o en una gran compilación de textos sobre danza, pues nos dice mucho de la potencia y de la realidad que encierra y que engloba la danza también como gran paraguas de cómo explicarnos la realidad y cómo entenderla y cómo vivirla de otra manera. Entonces, de Aristóteles corremos hasta el año 1830. El año 1830 es el año, pues, es el año de la Segunda Revolución Francesa. La revolución, durante esta revolución aparece el término movimiento en política para referirse al partido del movimiento en oposición al partido del orden.
En particular esta revolución francesa, porque hay como tres revoluciones francesas que son así seguiditas, eh, tiene como consecuencia la laicización de la monarquía, porque todavía hay monarquía en esa revolución, pero antes se consideraba que el monarca o el rey era un enviado divino, y ahora en esta revolución, durante esta revolución francesa, la segunda de 1830, ya se comprende y se entiende que la monarquía es una cuestión constitucional, no divina. Pero, ¿qué pasa también alrededor de este de 1830? ¿Y por qué? ¿Qué estaba pasando más bien en ese entonces en América Latina, por ejemplo? Si hacemos memoria, es en, digamos, cuando es la independencia de Colombia, 1810 o 1820, hay como varias fechas que son memorables a este respecto, pero digamos que esta temporada entre 1800 y 1830 hay varias situaciones independentistas ocurriendo, coyunturales en nuestros territorios, y eso es importante también como para tener como una noción de qué estaba pasando en el mundo, pues en nuestro mundo. Además, si hacemos un poquito, echamos un poquito la mirada para atrás, qué pasaba antes de 1830 y de lo que les acabo de comentar de las independencias, pues venimos también de, por un lado, la revolución industrial que se da hacia el declive o despuesito, mientras iba menguando la época del Renacimiento, que es cuando se da el gran florecimiento de las artes, las humanidades, las ciencias, el humanismo en su esplendor, y que se origina más o menos en Italia, y que corresponde digamos, el inicio del Renacimiento corresponde aproximadamente a unos años después, o como a la época en la que América es recién descubierta, o sea, hacia 1500, o sea, 1492, que es como la gran fecha allí que nos mencionan desde siempre, desde chiquitis. 1492 descubrimiento de América, y hacia 1500 se inicia el Renacimiento. 1492 para atrás es la Edad Media, o ese periodo de teocentrismo medieval y del oscurantismo y de ser regidos por dogmas religiosos y por ideas pues que no estaban como muy ancladas en esta realidad física, y pues no, sino más bien como en creencias. Y digamos entonces que el Renacimiento, el descubrimiento de América y el Renacimiento inauguran la Edad Moderna, y después de esto que viene la Revolución Industrial, que se da un poco hacia finales de 1700, principios de 1800. Entonces, Revolución Industrial, y después tenemos 1830, que es la Segunda Revolución Francesa, donde aparece por primera vez utilizado el término movimiento. Después mencionaré también un poco la tercera revolución industrial, que fue en 1848, porque ya empiezan a hablarse pues como en propiedad de movimientos obreros que empiezan en Francia y luego se van propagando hacia hacia el resto del continente, Europa del Este. Movimientos obreros, aquí en Colombia también sé que hay pues como una gran revuelo y un gran florecimiento de los movimientos obreros hacia 1920, perdón, hacia 1920 más o menos, creo, si no estoy mal, que empieza a aparecer la figura de la flor del trabajo, que es María Cano, y que es memorable además porque es como la primera mujer que tiene esta importancia política y de ser una figura, de ser una líder o lideresa
y que es como, digamos, la promotora de que incluso hasta hoy todavía nos parece razonable esa división que hizo ella o que propuso o que se propuso en ese entonces de 8-8-8, o sea, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de sueño. Porque antes de eso, pues, con la revolución industrial y pues te imaginarás que eran como jornadas extenuantes de trabajo, sin contar con que no había garantías, que los niños trabajaban, que las mujeres, o pues como había que, pues las mujeres no podíamos votar en ese entonces y además, pues que, claro, como las ciudades recién empezaban a estructurarse, aquí pues en Colombia, bueno, aquí en Colombia, entonces tenían que ir descalzas al trabajo. Imagínate. Bueno, eso me lleva a muchas otras cosas, eso me lleva a otra figura importantísima que es Betsabe Espinal, pero ya estoy hablando más como hacia Medellín o el Valle de Aburrá, que también fue una figura muy prominente y muy bella, hermosa, revolucionaria, y que es una mujer, y que eso me lleva también a mí a reconocerme en el primer movimiento del que yo me sentí realmente parte, que fue pues como en el que resoné un montón, que fue el feminismo. Por allá yo haciendo una exposición en noveno, hablando de pues como de todo eso que les estoy comentando un poco de María Cano o del momento en que las mujeres empezamos a votar, a estudiar, a ir a las universidades. ¡Wow! Bueno, volvamos a 1848, tercera revolución francesa, y después de esto aparece 2 años después, en 1850, este personaje que fue Lorenz von Stein, que fue un filósofo del derecho y que fue el que influenció a Marx y a este otro Carl Schmitt, y que le confiere, este von Stein le confiere dinámica al concepto del movimiento, pero no lo define como tal. Y él es como el primero, digamos, que plantea esa dialéctica entre el Estado, que es la cuestión legal, estática y jurídica, y el movimiento, que es la expresión de las fuerzas dinámicas de la sociedad, como una expresión de las fuerzas dinámicas de la sociedad. Luego llegaría el siglo XX, y con el siglo XX las dos guerras mundiales. Hannah Arendt por allá, ella escribe un libro a propósito del totalitarismo, y ella en ese libro describe o reconoce cómo antes y después de la Primera Guerra Mundial empieza a darse esa, esa importancia y esa prominencia de los movimientos y cómo empiezan a caer en importancia los partidos políticos. Entonces empiezan a tener un furor impresionante los movimientos políticos en oposición a los partidos políticos. Y no sería hasta la Segunda Guerra Mundial que aparece este otro personaje que se llama Carl Schmitt, que es este filósofo teórico, político y jurista nazi, que en 1933 trató de definir la función constitucional y política de la noción de movimiento. Entonces él hablaba de Estado, él hablaba pues también a Estado como esta cuestión burocrática fija del pueblo, como del que está a la sombra del Estado y al amparo del movimiento. Y este movimiento, según Carl Schmitt, es el elemento político real y dinámico que le confiere, que encuentra una forma específica en relación con el partido y su dirección.
Entonces es este señor nazi quien, digamos, según Agamben, es el que en la historia, después de Aristóteles, define el movimiento y lo hace con relación a su área de desempeño y desenvolvimiento, que es la política. Y yo, que me muevo en el ámbito de la danza, que se estructura básicamente y se apalanca alrededor de la noción de movimiento, también me cuestiono y me pregunto qué es el movimiento, cómo puedo explicarlo y cómo puedo entenderlo, además, cómo puedo servirme de esas nociones para intentar comprender un poco y percibir de alguna manera más conectada todas las fuerzas que no veo, que se expresan, o sea, como todas las pulsiones tan diferentes que hay en la sociedad. Y esto a mí también me indica que la danza es mucho más de lo que creo que es o de lo que tú crees que es, que está, que permea cada uno de los espacios que habito y que tú habitas, que tú, si tú me estás viendo es porque también de alguna manera estás interesada por la danza. Y bueno, hay una última definición que no se incluye en el texto que escribe Agamben, pero también es un autor muy pues, de referencia recurrente pues, para Lepequi, que es el editor del gran libro compilación de los textos sobre danza, y también de Agamben, que es este filósofo italiano, que además se interesa mucho también por el tema de la biopolítica, que fue ese término también que introdujo Michel Foucault. Y el movimiento, según Deleuze, es una intensidad memorable que está enlazada a la realización de un suceso, de un evento. O sea, el movimiento no indica solamente un cambio de desplazamiento. En la quietud también hay movimiento. El movimiento puede suceder incluso en la quietud como pura intensidad, mientras esté enlazado a la realización de un evento. ¿Y qué más evento que existir? Que estar aquí respirando en este bosque hermoso, divino. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Gracias. Y eso es para que veas, para que te sigas sintonizando un poco más allá, un poco más acá, un poco más hacia los lados, un poco más hacia los bordes y las esquinas de eso que tanto disfrutamos, que es danzar. Y como cada vez más la danza se va agarrando de nuestros pies, de nuestras manitos y de nuestro corazón, y de nuestra respiración, y de la manera como abordamos el día a día. Que no sea solamente unos espacios específicos separados de la cotidianidad o separados de otras cosas que también disfrutamos de hacer, sino que sea completamente una mentalidad, una manera de ver la vida y de entenderla, y una filosofía de ver la vida.
Y hay una frase memorable que es casi como un acertijo, es prácticamente un acertijo y es con el que termina Agamben su texto, y es que el movimiento es eso que cuando está es como si no estuviera y cuando no está es como si estuviera. Te voy a dejar el enlace del texto para que tú tengas acceso a él. Es un texto muy breve realmente, es súper corto, pero es bien cargado de información y es bien sustancioso para que tú también extraigas tus propias preguntas. A mover, a mover, a mover, a mover. A mover, a mover, a mover, a mover, a mover. A mover, a mover, a mover.